Bienvenidos a Ético Podcast, el podcast de compliance en español de Estado Diario y Prelafit Compliance. Hoy día tenemos un gran invitado, Miguel Ángel Valdés. Miguel Ángel Valdés es abogado de la Universidad de Concepción y es el gerente de cumplimiento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, de la ANFP. Miguel Ángel fue compliance de varias compañías de seguro, de varios grupos aseguradores, también estuvo en el mundo del transporte, también ejerciendo idéntica función. Primero, buenos días, Miguel Ángel, encantado de tenerte aquí. Va a ser una conversación, yo creo que muy entretenida, muy provechosa, porque tú conoces un tema que a muchos nos apasiona, ¿cierto? Que es el fútbol, el deporte en general, y ¿cómo eso también cruza el tema de la ética, el compliance? ¿Qué es lo que está haciendo la NFP? ¿Qué es lo que está haciendo la FIFA? ¿Qué es lo que está haciendo la Conmebol también? Nos escuchan muchos compliance officers, ¿cierto? Muchos profesionales del compliance o personas que están haciendo sus primeras armas en materia de compliance. Y mi primera pregunta que siempre le hago a mis invitados es, ¿qué consejo le darías tú a las personas que están haciendo sus primeras armas en materia de compliance, en esta disciplina fascinante, ¿cierto? ¿Qué consejos les podrías dar tú, un compliance officer que ya tiene algunos años, digamos, de ejercicio y que ha tenido una trayectoria dilatada? Gracias, Rodrigo, primero por la invitación a conversar. Siempre es bueno, sobre todo desde la academia, reunirnos a conversar de estos temas, sobre todo si puede servir en algo de ayuda a otros compliance que están en este camino. Sí, yo llevo un tiempo ya, comencé el 2010 a trabajar en materia de compliance, algo novedoso en esa época para Chile. Estos organismos, estas gerencias ya estaban básicamente en la banca, pero no así en todo el mundo corporativo. Buena pregunta, porque siempre cuando hablamos de compliance, y eso me ha pasado, muchas veces nos enfocamos solamente en hablar de matrices de riesgo, hablar de técnica jurídica, hablar de lo que hay que hacer, hablar de cómo implementar tal o cual cosa, analizar en detalle la ley 20.393, pero lo que define, o por lo menos creo yo que define un compliance son básicamente habilidades que podríamos llamar habilidades blandas. Esto es clave, porque primero, cuando tú llegas a una organización, tienes que llegar con mucha humildad, con una actitud de aprender. ¿Por qué? Porque es la propia organización en la que te va mostrando aquellas falencias o aquellos dolores que va teniendo, y tú tienes que tener la capacidad, la empatía con la gente, con la compañía en la que está, para poder ir leyendo esto y de qué forma vamos abarcando y aplicando políticas de compliance. Y hablo de políticas porque esto es mucho más que un simple modelo. Y en eso yo te diría que lo primero es llegar con una actitud de aprender y sobre todo con muchas ansias de querer conocer del rubro. Solo a modo de ejemplo, yo antes de llegar al mundo del fútbol estuve en compañías de seguro, que es un organismo o es una actividad completamente regulada, donde el rayado de cancha ya está, y lo único uno que tiene que hacer es ver de qué forma da este cumplimiento, tanto normativo como en todas estas políticas de compliance. Cuando llegué al mundo del fútbol, nada de eso existía. Y además, hasta el día de hoy, bueno, los que son hombres y mujeres de fútbol saben, es una actividad muy expuesta, porque tenemos una historia que no podemos dejar de no hacernos cargo, que es una historia que es fea, una historia donde habla de malas prácticas, habla de corrupción, pero no tenemos que cerrar los ojos, olvidarnos o tapar esta historia. Por el contrario, siempre esto lo he visto como una oportunidad. Claro, aprender de las historias pasadas. Digamos. Aprender de las historias pasadas. Y en particular en el mundo del fútbol, el primero que
que he aprendido en esto he sido yo. No sé. Oye, Miguel Ángel, y a propósito de eso, digamos, todos sabemos, digamos, conocemos por las noticias que uno de los más grandes escándalos, yo diría el más grande escándalo de corrupción jamás visto, o uno de los grandes escándalos de corrupción fue el denominado caso FIFA, ¿cierto? Uh-huh. Aún incluso el expresidente de la ANFP está esperando juicio en los Estados Unidos y muchos presidentes terminaron imputados, otros terminaron condenados, ¿cierto? Por juicios abreviados. ¿Cómo afectó eso? ¿Cómo afectó eso a la propia NFP, a la Conmebol, a la FIFA, la manera de hacer negocio? Eso, cuéntanos cómo lo ves tú, cómo ha ido cambiando eso en el deporte en general. Sí, yo me acuerdo un dicho que decía mi familia, mi abuela en el campo, decía: hazte fama y échate a la cama. Es una buena forma de resumir un poco que todo el daño que provocó el llamado caso FIFA Gate y el escándalo en el mundo de Conmebol, donde varios presidentes estuvieron privados de libertad, y en Chile en particular tuvo un nombre y un apellido, tanto así que hasta serie de Netflix salió una serie de Netflix llamada El Presidente. Claramente hicieron un daño profundo en la actividad, profundo. Y ojo, no hablo de industria, sino que hablo de actividad. La actividad del fútbol, porque es más que una industria, si bien es cierto, somos una actividad privada, pero tenemos un impacto público, social tan grande que ya lo quisieran las grandes compañías. Pero eso implica una responsabilidad también. Por eso los daños reputacionales que fue objeto del mundo del fútbol, y en particular Chile, ha costado mucho salir de eso, porque siempre está en el inconsciente colectivo, tanto del periodismo, del mundo deportivo, en la gente, en el ciudadano de a pie, que dicen: no, si todo lo que hagan esto es mentira, estos son los corruptos, esto no es así. Cuesta volver a retomar la confianza en una institución cuando ha estado tan desprestigiada. Claro. Porque yo creo que cuesta imaginar una actividad, como dices tú, una actividad tan cercana a los sectores populares incluso, donde probablemente el Estado puede haber fallado en algunas oportunidades, pero que el fútbol llega directamente al corazón, por ejemplo, de esos niños, ¿cierto? De un niño en situación irregular, que probablemente el primer deporte que aprende, digamos, cuando pequeño, es el fútbol, es a jugar a la pelota, digamos, porque siempre hay una pelota disponible para efectos de jugar con sus amigos. El deporte, como dices tú, esa actividad puede ser especialmente importante en su formación, ¿cierto? Miguel Ángel, también se vio hace poco el tema del caso árbitro. También me gustaría tratar este tema. O sea, fundamentalmente para nuestros auditores, ¿cierto? Quienes nos ven a través del podcast, esto fundamentalmente tiene su origen en un partido de la liguilla, Huachipato-Copiapó, entiendo, en que hubo una serie de denuncias interpuestas por posibles irregularidades y presiones indebidas respecto de una sanción de un penal en el minuto 69, ¿cierto? En el partido de vuelta por la liguilla de promoción. Y esto generó, supimos después, ¿cierto? Después que se filtraron unos audios que aparecieron difundidos en toda la prensa, muchos comentaristas deportivos dando determinados juicios, pero finalmente la NFP, supimos después, desarrolló una investigación y aparece incluso publicado en su página web cuáles son las conclusiones de esta investigación. Cuéntanos un poquito de eso, de lo que nos puedas contar. Bueno, al principio te decía que los grandes roles, el gran rol de un oficial de cumplimiento, estas grandes virtudes que debería tener, una de ellas tiene que ser el querer aprender, el querer aprender con humildad. Es decir, nunca yo aquí tengo la solución mágica para que esta organización salga o implementar política, que tiene que ver con habilidades blandas. Y lo segundo tiene que ver con la confidencialidad. Y esto lo saco a colación porque en lo que tú me preguntas, efectivamente yo te puedo contar a grandes rasgos el proceso de investigación, cómo se dio, pero siempre desde la óptica de que lo que hoy día está en la prensa y lo que es público. Sí. En ningún caso, por ejemplo, un compliance independiente de la actividad en la que se desarrolle, puede comentar
sus investigaciones internas y mucho menos darlas a conocer a la prensa. Claro. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, y esto es muy importante, nuestro trabajo es silencioso. Si tú lo llevamos al ámbito del fútbol, el compliance no es el que está al centro de la cancha jugando estos 90 minutos. No está ni de central, algunos tiran bromas que es el arquero, pero ni siquiera eso. En el fondo tiene que ser un personaje anónimo que está detrás de bambalinas para que el espectáculo funcione. Si uno no entiende eso, le va a costar mucho implementar procedimiento y política al interior de una organización. Dicho esto, te puedo contar del caso en particular. Recibimos varias denuncias anónimas y aquí hay varios elementos que uno puede ir desglosando. La denuncia anónima funciona y funciona bien. Yo hace, 10 años atrás, cuando implementaba estas denuncias anónimas, siempre tenía el temor, no, ¿sabéis qué? Estas estadísticas de la denuncia anónima que funciona son más bien en el mundo anglosajón. Sí. ¿Por qué? Porque los chilenos de por sí somos desconfiados. Decimos, no, si hago una denuncia anónima, van a investigar mi dirección IP, van a saber quién fue, me van a echar. Claro. Con los años, y por lo menos yo del mundo en el que estoy ahora, en el mundo del fútbol, esto no es así. Hay varias denuncias anónimas y sobre todo cuando la organización ve que hay un trabajo serio detrás, ya la gente incluso deja de hacer la denuncia anónima y va directamente a contarte. Claro. Esto llegó por denuncia anónima, algunas, otras llegaron por oficio, respecto de un partido que fue de la promoción de la liguilla Copiapó-Huachipato el 26 de enero, donde hubo una jugada polémica al minuto 69, sí, donde se cobró un penal. El árbitro central cobró un penal. Entonces saltan muchas dudas. ¿Por qué? Porque sí, es un partido que era importante, porque de este partido dependía de si descendía o no uno de los equipos que estaba jugando. Claro, y la imputación fundamentalmente era que había habido una llamada de Santiago y que se había obligado a ese árbitro, ¿cierto? O se le había sugerido que debía obedecer esta orden de Santiago para efectos de cobrar ese penal y favorecer a Huachipato. Eso es. Y aquí hay varios elementos. Primero, que como estamos en una actividad que está expuesta mediáticamente, esto significa... No sé, yo no conozco otra actividad, otro rubro del mundo privado que tenga 4 programas de televisión en el noticiero en la noche, claro, que haya programas de radio en el día, específicamente para hablar de fútbol. Entonces, esto genera un nivel de ansiedad, de presión, que el compliance o la unidad de compliance tiene que manejar muy bien. Y esto ya no es técnico, esto ya son habilidades blandas. Implica realizar una investigación de manera acuiciosa, seria, en poco tiempo. Porque esto no se puede eternizar. Porque cada día que pasa, hay cada día mayor interpretación y va generando mucha suspicacia. Sí. En ese contexto hicimos una investigación en un periodo corto, yo creo que fue esto fuerte, de haber sido 3 semanas intensas de trabajo, que los más felices eran en mi casa, porque partíamos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. Coincidió justo con un fin de semana, el feriado de Semana Santa, con mi equipo, que somos 2 personas más. Trabajamos toda la Semana Santa, día viernes, ahí hasta las 10 de la noche, porque sabíamos que teníamos que terminar a la semana siguiente con un informe. Y no con cualquier informe, sino al fondo tenía que tener bases sólidas que nos permitieran sacar conclusiones. Y el foco de la investigación fueron 3. Primero, ver si hubo o no intervención indebida de terceros en el partido, que básicamente era lo que apuntaba la denuncia. Segundo, si hubieron incumplimiento o no a los protocolos VAR. Sí. Sí. Y tercero, si existió o no amaño de partido respecto a eso. Entonces son 3 aristas que hay que abordar de manera distinta y empezar a ver una por una.
Respecto de para ver si hubo una presión indebida, y eso implica muchas declaraciones cruzadas, ver todos los que participaron, hacer fijaciones. Sí, vi que habían declarado una decena de personas. Mucha gente. Alrededor tenemos entre 26 y 29 diligencias que hicimos. Y luego entrar ya, y esto es más propio del trabajo de un abogado, análisis normativo de los protocolos, las reglas del juego, protocolo VAR, efectivamente hubo o no incumplimiento, analizar cada figura, ¿quién compone el cuerpo arbitral? El árbitro central, el VAR, el AVAR, el QM. ¿Quién es el QM? ¿El QM es un observador del VAR o el quality manager es alguien distinto? ¿Dónde nació esta figura? ¿Por qué está esta figura? Y ahí hay que empezar a armar este puzzle para intentar lograr llegar a la verdad. Y con respecto al amaño de partido, ahí está muy avanzado ya, tanto Conmebol como FIFA, y hay empresas especializadas que se dedican a monitorear los partidos del mundo. Y hoy día en Chile están monitoreados todos los partidos de primera y primera vez por una empresa que se llama Sportradar, que fue contratada desde Conmebol por Departamento de Integridad, donde se revisan estos partidos. Y además le pedimos informe adicionalmente a una empresa inglesa que es bien conocida también en esta materia, que se llama Genius Sport. Porque con eso se manejan grandes cantidades de dinero. Yo creo que fundamentalmente el tema de las apuestas, ¿cierto? También hoy día que es todo un mundo, digamos. Y eso es fundamental, porque lo que hacen son software matemáticos que revisan y analizan el movimiento de las apuestas. Y ellos te dan ciertos indicadores. Algoritmos, ¿cierto? Claro. Oye, Miguel Ángel, y otro caso que después, poquito tiempo después también nos enteramos por la prensa, que es el caso Boca, ¿cierto? Para nuestros auditores, fundamentalmente yo creo que la escena puede resumirse así. Boca, que lo conocemos, Boca Juniors, uno de los equipos más poderosos del mundo, diría yo, visita a un modesto equipo boliviano que se llama Always Ready, por la Copa, lo anoté incluso acá porque se me va a olvidar el nombre, por la Copa Libertadores. Boca necesitaba imperiosamente ganar, tenía pocos puntos, digamos, dentro de su grupo. Y en el minuto 37 del primer tiempo, una jugada dentro del área, finalmente el árbitro peruano, que es Kevin Ortega, cobra penal a favor de Boca, por una falta que después vimos absolutamente inexistente, pareciera, ¿cierto?, contra a uno de los delanteros, lo que se aprecia en el video. No hay VAR en esta etapa, ¿cierto?, de la Copa Libertadores. Y eso podría ser una jugada de fútbol más. Cuántas injusticias han pasado en el fútbol en general, ¿no es cierto? Pero lo que se supo después es que en un operativo policial había ingresado la policía boliviana en el camarín de los árbitros y habían logrado incautar unos regalos que la gente del Club Deportivo Boca, creo que fue Juan Román Riquelme, el quien le entregó a los árbitros que dirigían el pleito, ¿cierto?, una serie de souvenirs. Había unas cajas, incluso dijeron que no sabían, unas cajitas, unas bolsas, digamos, que no sabían qué es lo que había adentro, pero encontraron sí algunos souvenirs, algunas camisetas, ¿cierto?, que habían sido entregadas por los dirigentes de Boca. Los dirigentes de Boca salieron a decir que esto siempre se habían hecho y que estaba incluso contemplado de alguna manera en el reglamento de la Conmebol. Pareciera que ahí, que independientemente de lo que diga la norma reglamentaria, ¿cierto?, entregarle un regalo, un souvenir a alguien que está decidiendo ex ante, ¿cierto?, a una persona que está decidiendo, resolviendo, juzgando, arbitrando un partido de esa naturaleza, no parece propio, ¿cierto?, me parece impropio. ¿Qué reflexiones, Miguel Ángel, podemos sacar de esto? Sí, mira, el caso puntual no resiste mayor análisis, porque una cosa es lo que permite la norma o lo reglamentario, y otra cosa es lo que se debe hacer en un contexto como el que conocemos. O sea, previo a un partido, regalo a los jueces. Claramente la razón indica que no es lo más apropiado. Pero ahí tú dijiste varias cosas y que uno lo ve en el mundo del fútbol. El que siempre se ha hecho así. Claro. No veo nada malo si acá esto siempre se ha hecho así. Pero no tenemos que olvidarnos, y te lo decía al principio,
que tenemos una historia, y una historia fea para atrás. Somos una industria o una actividad privada, pero con mucho impacto social y mucho impacto sobre todo en nuestros niños. Todo acto tiene que ser resguardado, pensado, protegido, porque no tan solo tenemos que serlo, sino tenemos que parecerlo. Claro. Y ahí todas las resguardos que tomemos nunca van a estar de más. En este caso en particular, lo más probable que sí se haya hecho antes, porque sí se permite regalar camisetas, eso es verdad, claro. Se pueden regalar camisetas, pero el momento, la forma es claramente algo que tiene que revisarse. Así es, claro. Sí, sí. Claro. Pareciera que el contexto es aquí lo cuestionable, ¿cierto? Claro, no, sin duda. Claro, generalmente yo veo, qué sé yo, los códigos de ética. Muchas veces los códigos de ética dicen, dan algunas frases, digamos, para efectos de poder guiar a aquellas personas, a los colaboradores fundamentalmente, para efectos de analizar determinados dilemas éticos. Esto, si esto se publicara en la prensa, ¿cierto? ¿Usted estaría conforme con esto? ¿O si esto se lo podría usted contar a su familia? Probablemente si hubiesen representado esto los dirigentes de Boca, les podría haber ayudado a resolver ese dilema, ¿cierto? Que claramente esto produjo un problema y produjo, ¿cierto? Algún impacto público, salió en muchas noticias, lo recogieron medios de todo el mundo. Miguel Ángel, te quiero hacer la última pregunta, ¿cierto? Que es fundamentalmente mirando el futuro. ¿Cómo ves el futuro de la actividad? Y fundamentalmente te lo pregunto porque en el fútbol profesional está conformado fundamentalmente por sociedades anónimas deportivas profesionales, ¿cierto? Y las sociedades anónimas deportivas, sabemos, sobre todo las personas que nos desempeñamos en compliance, son sujetos obligados a informar de la 19.913, o sea, las normas antilavado, informar a la Unidad de Análisis Financiero, a la UAF. Pero también se ha venido exigiendo por FIFA, por Conmebol, la organización de esta estructura, fundamentalmente al alero de departamentos de ética y compliance, ¿cierto? ¿Cómo están cumpliendo los clubes deportivos profesionales respecto a este tema? Probablemente, claro, nos encontramos muchas veces con el típico tema también de que se produce en muchas empresas, sociedades que tienen pocos recursos, probablemente pueden destinar pocos recursos a este tema en particular. Cuéntame, ¿cómo está el presente de esa actividad? ¿Cómo está la sociedad anónima deportiva? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo avisoras el futuro? Ya, una buena pregunta. Tal vez lo que te voy a responder va a ser muy distinto a lo que uno escucha en la prensa. Yo ya llevo más de 4 años en esta actividad y en este cargo como organismo independiente de la administración. Y sabes que lo que incluso yo antes de llegar estaba con mucho prejuicio al momento de llegar a la actividad. ¿Y por qué? Porque ha sido manchada de escándalo en el pasado. Pero si tú me preguntas, de verdad, sinceramente, yo veo con mucha esperanza la actividad del fútbol, en general en el mundo y también en Chile. A contrario de lo que pareciese, que acá constantemente estamos viviendo escándalos o que hay crisis, pero no sé, dime tú si has escuchado en los últimos 2-3 años escándalos de carácter financiero en el mundo del fútbol. Hoy día la casa está ordenada. Y lo hemos dicho en el Congreso, lo hemos dicho en la Cámara de Diputados. Hace poco recibimos el resultado del informe de la comisión investigadora que hizo la Comisión del Deporte, donde no arrojó ningún resultado negativo. Y la casa está ordenada financieramente, hay control. Otra cosa es que estamos hoy día, también veíamos la noticia, a propósito del Consejo de Presidentes que tuvimos ayer. Con una crisis, ¿cierto? Estamos con una crisis económica que no es menor, pero estamos también esperanzados que vamos a salir, porque la casa está ordenada, hay mucho por hacer, pero dentro del fútbol, Rodrigo, hay gente que es maravillosa. Es una de las pocas actividades, y yo vengo del mundo del corporativo duro, donde la gente trabaja comprometida con la actividad. Solo un ejemplo.
en todas partes tú entras a las 9 de la mañana, sales a las 6 de la tarde. Aquí la gente no se cuestiona salir más tarde. O cuando tienen que trabajar los fines de semana. No es tema, porque lo tienen internalizado, porque se da esta mezcla de que la gente que está allá es gente muy apasionada por el fútbol. Claro, ama la actividad. Ama la actividad. Y esto mismo se replica en los clubes. También siempre se le pega mucho a los clubes. En los clubes hay gente detrás que de verdad hace un esfuerzo extraordinario por mantener y sacar a flote sus clubes. Hace un esfuerzo por... Los clubes dan mucho trabajo a mucha gente. Hay mucha gente que vive y que depende de la actividad. Yo estoy esperanzado de que esto va a seguir avanzando. Hoy día tenemos un gran proyecto, Ad Portas, que lo trabajamos ya alrededor de, 3 años más o menos empezamos, y que estamos a puertas de sacar los nuevos estatutos de la Asociación Nacional de Fútbol, que nos habían modificado en 25 años. Es una suerte de modificación de la Carta Magna, como hoy día está tan de moda, sí, donde vamos a cambiar y se va a actualizar las bases estructurales del fútbol chileno. Y esto no fue algo que surgió solamente de mi área, sino que se trabajó en conjunto con los presidentes. Se creó una comisión de presidentes de clubes que trabajamos durante 8 meses en este proceso. Oye, ¿y vienen directrices también de la CONMEBOL, de FIFA respecto a esto? Sí, de hecho estábamos al debe, el artículo 68 y el 7 de los estatutos de la CONMEBOL nos exigían ciertas normativas que no las teníamos implementadas. Una de esas, por ejemplo, que es la más conocida, es el TAS, ¿ya? Claro. Que hoy día no la tenemos incorporada en nuestro estatuto. Cosas nuevas que fueron lideradas e impulsadas por el directorio del presidente Pablo Milad. La incorporación de la mujer en los directorios. Para llegar a ser director o presidente de la NFP hay que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Y para que pudiese ingresar una mujer nos dimos un plazo de 3 años, y en esos 3 años estos requisitos no se le van a exigir a esta mujer. Es decir, puede venir alguien profesional competente del mundo externo al fútbol. Claro, o sea, incorporar elementos de diversidad que siempre son tan importantes en temas de gobierno corporativo para tener diferentes miradas, ¿cierto? Distintas que vayan enriqueciendo una determinada actividad, ¿cierto? Y no tener una sola mirada que probablemente puede tener muchos sesgos. Crear tribunales electorales independientes, modificaciones varias en cuanto a la propiedad, a la multipropiedad, declaraciones de conflicto de interés y declaración patrimonial de los directores al ingreso y a la salida de la asociación. ¿Y representantes en el fútbol? ¿Qué pasa con toda la normativa en general en temas que generalmente la gente también critica mucho eso? Sí, se critica al representante, pero ojo con eso, porque FIFA está muy encima y hoy día retomó el tema de los representantes. Hoy día el tema del representante está tomado fuertemente por FIFA, está siendo regulado por FIFA, ya empezamos a trabajar, y el próximo año 2023 va a haber una normativa nueva respecto de que va a regular ya no se llaman representantes, sino son los intermediarios. Los intermediarios. ¿Y por qué? Si el intermediario, el agente representante, no es el malo de la película. Claro. Forma parte de esta cadena, de estos stakeholders del mundo del fútbol. Se les indica muchas veces como propietarios de determinados clubes deportivos, por sí o por interpósita persona, digamos, ¿cierto? Lo que ha pasado un poquito con el Club Deportivo Universidad de Chile. Hay acusaciones que son más bien en la prensa, digamos, pero no sé si con algún tipo de fundamento, pero la verdad es que se habla mucho del tema. Se habla mucho, es un tema que son esos temas sabrosos que les gusta a todos, pero un tema que está siendo regulado por FIFA, es un tema que está siendo abordado también por nosotros. De hecho, los nuevos estatutos lo abordamos expresamente en un artículo donde establecemos ciertas prohibiciones. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que ha sido una conversación súper entretenida, tremendamente valiosa, en un tema que a muchos nos apasiona. Yo soy un apasionado del fútbol, me encanta
Me encanta ir a los estadios, claro, y me encantaría volver a los estadios con la familia, ¿cierto? Con la familia, con los niños fundamentalmente, porque encuentro que es una actividad muy valiosa y que tiene un impacto, yo creo, en el futuro de nuestros niños, de los niños de la nación, de una manera muy, muy beneficiosa. Muchas gracias, Miguel Ángel, y los dejo invitados, ¿cierto?, para los próximos capítulos para que nos sigan, ¿cierto?, en Estado Diario Ético Podcast en español.